Saludamos con mucha alegría a toda la comunidad que nos concede la atención de estos momentos para escuchar el testimonio de una hermana nuestra, la hermana Leti Pablo Cuaya, recién llegada de Filipinas, lejanísimo oriente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te hiciste? ¿Más de un día? Sí, como 3. Imagínense. Entonces está recobrando ahorita el horario de este lugar que es de nuestra tierra, que es distinto. Por ahí ya sería como la madrugada, estarías desvelándote. Sí. Recordando el idioma con el cual nació. Y pues en esta sección de testimonios, ella nos va a compartir sobre su vocación y su estadía ya en esas lejanas tierras. Bienvenida, Leti, gracias por estar con nosotros. Y adelante si quieres comenzar tu testimonio. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias también por esta oportunidad que se nos da para poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Yo quisiera empezar con un texto bíblico que es el que más me gusta porque me identifico con este llamado. Está tomado del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 10. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, este es un texto bíblico con el que siempre yo me he identificado y también ha sido la guía en mi vida misionera. Yo empecé en un grupo de jóvenes, si no mal me acuerdo, pues nosotros no éramos gente de iglesia, ¿no? Así de cada 8 días de misa o así. Sí me acuerdo que participábamos en los rosarios de mayo, las flores de mayo, y que se le ofrecía el rosario a la Virgen María y cantábamos y todo, ¿no? Pero yo iba por las galletas del final. Pero bueno, eso sí, y luego también mi mamá, eso sí, siempre nos llevó a misa en nuestros cumpleaños, o que iban a pedir la misa del difuntito de mi abuelito, o otras así, ¿verdad? Esporádicamente íbamos a misa. Pero cuando nosotros hicimos nuestra primera comunión, mi hermana mayor y yo, me acuerdo que en esa misa el padre nos dijo: desde ahora ustedes ya tienen que estar más activos en la misa, tienen que ir cada 8 días. Entonces yo, como era una niña muy obediente, no, pues ya me animé y así fuimos. Al poco tiempo llegó un vicario que él quería hacer un grupo de jóvenes. Entonces, ¿cómo iba a formar el grupo de jóvenes? A través de la liturgia. Con la familia también antes habíamos ido a misa a otra iglesia, no a nuestra parroquia, a una iglesia de la ciudad. Y a mí me llamaba mucho la atención el incensario, cómo incensaban, ¿no? Y todo eso. Entonces, cuando yo escuché este grupo de liturgia, yo quise asistir e invité a mi hermana también, porque yo sabía que no me iban a dejar sola, ¿verdad? Pero mi hermana al principio me dijo que no, porque ella iba a estudiar la carrera y ya va a estar muy ocupada, etcétera, etcétera. Y yo dije: está bien. Después no recuerdo cómo fue que al final sí atendimos las dos, pero ella me dijo: yo solamente para leer, porque no voy a tener tiempo de ensayar ni de otra cosa. Y ella: está bien, ya vamos. Y entonces empezamos el grupo de jóvenes en la parroquia, se llamaba Juventud de Cristo. Y en este grupo atendieron otras 2 muchachas que yo no conocía antes. Llegaron, pero muy activas, ellas le dieron mucha vida al grupo de jóvenes.
nos animaron a hacer un boletín, nos animaron a hacer un evento para enfermitos, nos animaron a tener también una velada, muchas cosas. Nos enseñaron a hacer cantos de animación y todo, muy animadas. Entonces, un día yo no asistí al grupo de jóvenes el domingo porque había una reunión familiar. Entonces yo dije, bueno, ahora es tiempo para la familia. Pero ese día ellas dieron su testimonio y ya después yo me enteré de que ellas compartieron que fueron misioneras por un año. Porque en nuestra comunidad se da la oportunidad a jóvenes, a mujeres y hombres de ser misioneros por un año. Entonces yo llegué a ser muy buena amiga de una de ellas y en un momento dado ella dijo, es que yo ya me voy para México. Y yo me puse muy triste y yo le dije, no, no te vayas, yo te ayudo con tu familia, pero no te vayas. Y ya ella me dijo que se tenía que ir porque yo pensé que se iba a ir por cuestiones de trabajo o algo así, ¿no? Pero ella me dijo, no, me voy porque yo voy a ser religiosa. Y ya dije, ¿y eso qué es? Ya, que Cari luego te invite. Ok. Y ya su hermana. Y ya pasara el tiempo y no me invitaba y le preguntaba y nada, o así, ¿no? Ya después, una noche antes me habla por teléfono y me dice, Leti, mañana es el retiro. Yo dije, gracias. Así rápido me habló, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la mayor prueba era mi papá, porque el retiro era en la Ciudad de México, nosotros somos de Puebla, ¿no? Entonces de escuchar México era alarmante, era ¿cómo que te vas a ir a México y sola y no conocemos y así, ¿no? Entonces, pero yo entré, yo creo que no sé si agarré dormido a mi papá, porque ya era en la noche, y ya le dije, papi, que voy a ir a un retiro mañana con Nacho y con Cari, etcétera, ¿está bien? Y yo, ¿está bien? Ok, está bien. Y ya en ese entonces fue marzo de 23 al 25, yo creo que de marzo del 2008. Pero no me pude, en ese retiro, yo también me animé a ir porque yo estaba a punto de acabar la prepa. Entonces era un momento para tomar decisiones, yo quería estudiar psicología, pero no estaba tan segura. Entonces esta muchacha, Cari, me dice, pues ve, ahí te van a decir si vas a estudiar psicología o a lo mejor otra cosa. Entonces yo dije, está bien, yo pensé que iba a ser como una orientación vocacional o algo así, ¿no? Cuando llego, puro que de misioneros y que de la palabra, yo dije, ¿qué es eso? Pero siempre nos repetían, si ustedes sienten algo, sienten alguna inquietud, allá afuera están las madres, ahí están afuera los hermanos, vayan y platiquen con ellos, entrevístense, etc. Entonces llegó un momento en el que yo me paré y me acuerdo que mi amigo me dijo, Leti, ¿a dónde vas? Y yo, pues voy a hablar con la madre. ¿Te vas a quedar? Le dije, no sé, yo no me voy a hablar con la madre. Y ya me entrevisté con la madre, etcétera. ¿Quieres ser misionera? Sí, me gustaría. Pero como se enteró que yo estaba ya a punto de graduarme para la prepa, entonces pues me dijo que mejor me regresara, ¿no? Entonces era marzo y yo me regresé. Me regresé para asistir nuevamente a un retiro de esos en julio de ese mismo año, ya cuando terminara la prepa. Pero en ese momento hubo muchos problemas familiares, muchos. Entonces, yo me acuerdo que yo le doy muchas gracias a Dios porque yo ahora que regreso veo que esto simplemente fue la gracia de Dios que me sostuvo. Porque me acuerdo que me dijo mi mamá, no, te vas a ir tú y a ayudar a otras familias y no puedes ayudar a tu familia. Y dije, póntela, sí es cierto, ¿no? Pero cuando yo asistí al retiro, una monjita que estaba dando el tema, ella dijo, ustedes denle sus cosas a Dios y ustedes encárguense de las cosas de Dios. Y yo dije, trato hecho, Señor. Buen intercambio. Ahí te dejo a mi familia y yo me voy a hacer tus cosas, pero nunca me imaginé que las cosas de Dios eran más grandes. Pero bueno, entonces cuando mi mamá me dijo eso, pues sí me desanimó, yo ya como que no quería ir. Pero después, no sé cómo fue, pero el novio de mi hermana, que también era un buen amigo mío, fue el que le dijo a mi hermana, no, tú dile que eso solamente es el demonio. Que el demonio sabe que Leti quiere mucho a tu familia y que por eso te le está poniendo esa trampa. Yo dije, pues sí, ¿verdad? Entonces yo dije, me voy. Y mi mamá se enojó conmigo, no me hablaba. Y dije, está bien, no me quieres hablar, sí, lo siento, pero yo me voy. Entonces yo ahora que regreso, dije, ¿de dónde agarré esa fuerza? Sí, claro, soy terca, ¿verdad? Pero también era de Dios, ¿no? Era de Dios todo esto. Y ya después, cuando yo medité este texto bíblico, a mí me encantan estas palabras donde dice el versículo 5, antes de darte la vida ya te había yo escogido. Porque también yo me acuerdo, yo no tuve novio tampoco, entonces oportunidades sí hubieron, se daban y las buscaba. Pero cuando estaba en la secundaria yo hice una promesa y yo dije, yo no quiero tener novio hasta los 18 años.
Yo hice esa promesa, ¿no? Y igual yo ahora veo que eso fue inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Entonces no tuve novio. Cuando entro a la formación fueron 2 semanas o 3 semanas antes de cumplir los 18 años. Entonces yo desde ahí yo dije ya, el Señor, y luego en un retiro haciendo la revisión de mi vida, cómo Dios me fue hablando, yo me di cuenta que siempre hubo señales y para mí mi experiencia con Jesús es una experiencia de Él conquistándome y protegiéndome para que nadie más me conquistara. Así es, yo me imagino y luego les comparto a las hermanas y dicen, ay Leti, eres muy... Pero yo me imagino que cuando yo nací o cuando me estaba creando Dios en el vientre de mi madre, Jesús ya dijo, papá, yo la quiero a ella. Ella me gusta. Dije, bueno, así, ¿no? Porque también cuando yo nací con los pies primero. Y creo que nada más salió un piecito primero, ¿no? Nada más salió un piecito. Entonces, de aquí en que encontraban el otro, etcétera. Y mi hermana me decía, ¿no? Mi hermana mayor me decía que eso de verdad fue un milagro de Dios, porque o esos niños mueren, asfixia, o salen con algún problema mental. Y pues todavía sigo dudando del problema mental. No, no es cierto. Pero así, ¿no? Entonces, desde ese momento, viendo mi vida así, yo dije, esto es un regalo de Dios y por eso también es para Dios. Sí. Es para Dios, ¿no? Entonces, yo cuando yo fui a ese retiro de la misión y todo eso, yo no tenía ninguna idea de lo que hacían, qué era, nada. Yo solamente sentía el impulso de responder. Entonces ya después se llega julio y me voy. Gracias a Dios, unos días antes, mi mamá, pues yo creo que también el Espíritu Santo la iluminó y ya nos hablamos, fuimos a comprar las últimas cosas que necesitábamos y me fueron a dejar, ¿no? Para este entonces mis papás se habían separado por un tiempo. Entonces, cuando me van a dejar, mi papá me dice, hemos hablado tu mamá y yo, algo así, ¿no? Y hemos decidido regresar. Entonces, yo me acuerdo que el trato con Dios era, tú te encargas de mi familia y yo me encargo de tus cosas. Pero como ya estaba funcionando eso, dije, bueno, Señor, entonces ya no me voy. No, no es cierto. Ya se está arreglando. No, al contrario, fue algo sorprendente porque yo dije, todavía ni estoy allá y tú ya estás trabajando. Sí. Tú ya estás haciendo. Todavía empiezo y ya. Ajá. Y ya me ganaste. Entonces, después fue un proceso de formación que tuve ahí en la casa de Campo Misión. Fue una experiencia muy bonita también porque es la casa madre de la comunidad. Ajá, entonces ahí con todo. ¿Qué se llama, para que sepan? Sí, se llama Campo Misión, está ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Los misioneros. Sí, los misioneros servidores de la palabra. Entonces, ya nos formamos ahí a través de 5 pilares, que son el trabajo, el estudio, la oración, la vida comunitaria y el apostolado. Entonces, esto es como nuestros 5 pilares de la formación. Por eso teníamos un horario para trabajar, un horario para jugar, un horario para nuestras tareas, para nuestro estudio bíblico. Los domingos íbamos a difundir la revista Inquietud Nueva. Así es. Entonces, todo así. Y ya después de mi formación hicimos nuestra promesa, nos dan una cruz como esta, que tiene una S y una P, ¿no? Servidor de la palabra. Mi primer misión fue en Querétaro 2 meses, después de ahí 3 meses en Veracruz, y después como año y medio en el norte, en Tijuana, ahí. Y ya después... Sí, año y medio. Entonces ahí en ese tiempo de misión en Tijuana fue cuando otra vez, ¿no? Sin yo planearlo, mi idea o mi primer plan era solamente un año de misión. 6 años de formación, 1 año de misión y vámonos, ¿no? Me regreso, estudio y todo, ¿no? Entonces, perdón, ya cuando estaba yo en mis 6 meses para terminar el año, me mandan al norte de México. Entonces se escuchan que dicen por ahí, no, Leti, tú ya vas a tener que renovar otro año porque los que van al norte no regresan después de 1 año, porque pues el gasto y está bien lejos y todo. Yo dije, bueno, pues está bien, pues ya estamos aquí, ya estamos aquí, pues adelante, ¿no? Y ya mi mamá, así siempre, ¿no? Cuando hablamos, ¿y cuándo te vas a regresar? Pues no sé, ¿y qué vas a renovar? No sé. Y luego, mami, ya voy a renovar. Lo sabía. Y ya, ¿no? Entonces ya después en este año y medio yo empiezo a sentir que Dios me llama, que Dios me quiere para esto, ¿no? Ya no veo posibilidades afuera, ya no tengo ilusiones afuera, como que encontré mi lugar. Y ya, entonces después de ahí pedí mi entrada al postulantado y dije, ¿y ahora cómo le digo a mi familia?
Entonces yo me acuerdo, no sé si sí sea así, pero yo me acuerdo que en una vez que fui a visitarlos, ya era para entrar al postulantado. Entonces estaba ahí mi mamá y mi papá y mi hermana, pero antes mi mamá ya me había dicho, Leti, ¿qué te pasa? Y yo, nada, yo estoy bien aquí, no te preocupes, ¿no? Pero yo estaba pensando, ¿cómo les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? Y ya en una noche estábamos ahí cenando, no me acuerdo, comiendo, estábamos en la mesa y ya yo les dije, les tengo que decir algo. Y ya estaba mi hermana mayor, mi mamá y mi papá. Somos 4, pero solamente estaba ahí mi hermana mayor. Y ya pues es que yo siento que Dios me llama, entonces voy a entrar al postulantado para ser monjita, etc. Y no, pues ya, ahí las lágrimas, la emoción, pero le doy muchas gracias a Dios que mis papás nunca se opusieron. Siempre me apoyaron, siempre me dejaron libre, si tú eres feliz ahí, adelante, si ahí es donde Dios te quiere, adelante. Entonces yo, de veras que yo le agradezco mucho, mucho a Dios, a mis papás, porque siempre ellos me apoyaron, que les dolió, que no lo entendían, yo creo que sí, pero siempre me dieron esa libertad, ¿no? Y doy gracias a Dios porque ahora en mi recorrido de vida misionera me ha tocado invitar a jóvenes y el primer obstáculo son sus papás. Son sus papás y es un poco, y es así como, para mí es como, ¿cómo se dice? Impotencia. Frustrante. Así, me siento como impotente porque yo digo, ¿por qué es tan difícil que ellos les den permiso a mí? Así como me dejaron libre, ¿no? O también los jóvenes, especialmente, bueno, ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Pero hay momentos en los que los jóvenes, es que mi papá dice que no. Pero llegan otros momentos en los que te encuentras con gente ya grande que te dice, es que yo antes quería y no pude. Está como con esa frustración. Y dije, ay, no. Y bueno, pero gracias a Dios así fue. Ya tuve mi año de postulantado, 2 años de noviciado y antes, como un mes antes de profesar, tuvimos un retiro en preparación. Y mi destinación, cuando terminamos el retiro, mi destinación era para el norte del país, para Monterrey. Entonces yo dije, ahí está bien. Y eso fue lo que le dije a mi mamá, que ¿dónde te van a mandar? A Monterrey. Pero en esto, un día antes de nuestra misa para profesar nuestros votos, va la Madre Superiora y dice, hay cambios de misión. Y yo dije, híjole. Y ya, ¿no? Entonces ya, vamos al salón para que les demos las nuevas destinaciones. Está bien. Pero ya por ahí yo había escuchado que Leti se iba a Filipinas. Y yo, no, yo me voy a Monterrey. Eso fue lo que me dijeron, ¿no? Yo no les creía. Pero ya siempre está ahí el abre de mal agüero que suelta la sopa antes. Entonces ya, y ya fuimos a la junta y no, pues que Filipinas, Madre Guadalupe Granados, ay, muy bien. Y Leticia Pablo, y ay, qué bueno, pero ¿dónde están las Filipinas? No, yo siempre quería irme cuando ya entré a la vida misionera y todo, yo quería ir a un país extranjero. Mi primer deseo era ir a África, pero después cuando me dieron esta misión, la abracé también y yo estaba muy emocionada y todo, ¿no? Y me llama la atención, y regreso al texto bíblico, ¿no? Porque aquí dice el versículo 5, antes de que nacieras ya te había apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones, ¿no? Y yo también en algún momento yo creo que contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Ahora sigo contestando, pero ya no soy joven, nada más no sé hablar. ¿Cómo no? Entonces, pues ya, fuimos, llegamos ahí en diciembre 11, el 11 de diciembre al país. Fue una aventura total porque yo no llevaba inglés, o solamente lo básico, cómo están, buenos días, me llamo, etcétera, pero no, nada más, ¿no? Pero ahí pues se habla inglés o tagalo. Tagalo. Ajá. Entonces pues ahora aprender, primero inculturizarte, aprender su cultura, entender que ellos son otras personas, entender que ellos actúan de una manera diferente, entender sus lenguajes corporales también, ¿no? Y bueno, tantas aventuras también me pasaron ahí de confusión de idiomas, se reía la gente de mí. Me acuerdo que cuando llegué estaba encargada de los jóvenes, acompañaba a los jóvenes de nuestra parroquia. Y muy chistoso porque ya los jóvenes también se aprovechaban de mí. Hermana, diga esta palabra. Y ya la decía. Ahora repite esta frase. Y ya la repetía. Ahora cántele de esta manera. Y yo, ¿me están enseñando canciones paganas? Sí, hermana. Y ya se soltaban a reír. Y ya. Pero bonita la experiencia. Gracias a Dios, cuando llegué yo a esa misión, ya tenía 3 años la misión. Ya las hermanas, nuestros libros, porque nosotros como misioneros servidores de la palabra, nuestro carisma es evangelizar a los laicos para que después ellos evangelicen.
Y el método que utilizamos es a través de nuestros cursos bíblicos. Nuestro padre fundador fue el que ha escrito 9 cursos bíblicos. El primero se llama Historia de la Salvación. El segundo es Vida en el Espíritu Santo. El tercero habla de la oración, orar evangelizando o evangelizar con los sacramentos. El quinto es una guía para aprender a predicar. El sexto habla de la iglesia como sacramento universal de salvación. El séptimo habla de para comprender mejor la Biblia, que ya es un estudio de la palabra de Dios, pero más temático o sistemático. Y después está el de la liturgia y el último es el cristiano en la vida social, que hablamos un poco de doctrina social de la iglesia. Entonces, pues, estos cursos, los primeros 5, ya las hermanas los habían traducido de español a inglés y a tagalo. Entonces, pues ya eso fue una gran ayuda para mí también, porque cuando yo llegué, desde el primer momento en el que yo empecé a hacer mi visiteo con la Biblia o empezar mi curso bíblico, siempre fue con una Biblia en tagalo. Porque yo dije, yo ya sé, yo lo preparé, yo lo leí, yo lo entiendo en español, yo sé lo que dice. Ahora quiero que ellos lo reciban en su idioma. Y es algo que siempre nos marcaron ahí, ¿no? Aunque la gente filipina sabe hablar inglés, no es nada comparado como cuando le hablas en su idioma, porque llega al corazón. Y también les voy a decir un secreto. Bueno, yo emprendí inglés y tagalo al mismo tiempo, ¿no? Pero siempre me incliné más por el tagalo porque nunca me gustó hablar inglés. O lo hablaba por necesidad. No, yo creo que también por eso a choque cultural o no sé, ¿verdad? No me gustaba mucho. Y a veces la pronunciación se me hacía más fácil en tagalo. No, por ejemplo, ¿cómo se dice esta cosa en inglés? No, glass. Y en tagalo, vaso. Voy a decirlo vaso, ¿no? Algunas palabras en tagalo son en español también, o parecidas al español. La pronunciación cambia un poco. Por ejemplo, la misa, la cilia, ventana, son así. Y bueno, mi primer curso bíblico, pues no perseveró mucho porque, pues, ¿cómo predicaba? Les decía, a ver, lean el versículo 7. Y ahora vuelvan a leer el versículo 9. Esa era mi predicación, eso era lo que alcanzaba mi lengua, ¿no? Gracias a Dios, como ya les dije, yo llegué cuando las hermanas ya tenían 3 años ahí. Entonces ya habían laicos que habían recibido los cursos bíblicos y ahora ellos lo estaban dando. Entonces yo me acompañaba de algunos de ellos y yo predicaba, por ejemplo, en una lección tenemos 8 textos bíblicos, yo predicaba 4 y ella 4, así. Y yo ya escuchaba cómo ella predicaba y veía y leía, escuchaba en el visiteo, etc. Y la gente muy paciente. ¿Ese visiteo era diario? ¿Cada semana? Diario. Nuestro apostolado, gracias a Dios, era salir diario. Y eso ayudaba mucho. Sí, hacíamos nuestras actividades en la casa, nuestras oraciones, nuestras cosas personales, etc. Pero sí era salir diario. Mínimo 3 horas. Entonces, pues eso sí ayudaba. Y era muy bonito porque en tagalo se dice, por ejemplo, decir buenos días, magandang umaga po. Y ya, ¿cómo está Pocayo? Entonces ya cuando uno dijera eso, ellos ya pensaban que uno hablaba tagalo y empezaban toda la historia y ya nada más uno, ok, opo, yes, y así, ¿no? En lo que le agarraba algunas cosas. Sí. Pero gracias a Dios también en nuestro instituto se nos dio la oportunidad de ir a estudiar a una escuela de idiomas. Entonces ahí fue a la par estudiar tagalo e inglés. Primero el inglés para tener las bases, etcétera, y luego el tagalo. Y gracias a Dios fue un don. Bueno, también yo llegué joven a ese país, tenía 23 años en ese entonces pues fue fácil aprender la gramática, entender por qué hablan así, cómo conjugan sus verbos y todo. Entonces lo aprendí eso en la escuela, pero la práctica ya fue en el terreno. Mucha práctica te ayudó. Sí, así es. Y gracias a Dios pues estuve ahí en Filipinas 9 años y medio. Sí. Y es algo grandioso porque pues uno llega así sin nada, ¿verdad? Pero uno poco a poco va viendo todo lo que Dios va haciendo. Más que uno, es Dios el que va haciendo las cosas. Por eso al principio yo decía, ¿no? Lo que Dios ha hecho en mí y también por medio de mí. Porque al fin y al cabo no es uno. Cuesta a veces entenderlo, ¿no? Porque especialmente cuando uno es joven, tiene energía, puede hacer esto, puede hacer lo otro, cae en el engaño tal vez de decir, ay, sí puedo.
pero poco a poco después, cuando no puede, ¿verdad que no eras tú? No eras tú, era Dios. Y muy bonita experiencia, estuve 3 años y medio en una parroquia, se llama San Roque de Manila, que está en la capital de Filipinas. Estuvimos ahí, pero en Filipinas es un país muy poblado, entonces la parroquia está dividida por sectores que se llaman allá barangay. Entonces un barangay puede ser una área muy pequeña, pero con muchas casas. Una área muy pequeña, pero con muchas casas y casas chiquitas, no de 2 metros por 1 o de 2 por 2 o así pequeñas, ¿no? Y ellos construyen para arriba. Perdón. Sus casas también son más como de madera con lámina, y eso provoca a veces que haya muchos incendios. El clima en Filipinas es un clima muy caluroso, y el calor no es ese calor que quema, sino el calor bochornoso. Entonces, pues sí, uno tiene que cambiarse de ropa, hidratarse. Entonces, las casas son chiquitas, el clima es caluroso, y esto provoca que la gente sea un poquito floja. Porque pues claro, se entiende, el calor es muy agotador, hay que estarse hidratando, etc. El filipino se llega a levantar así por lo regular como a las 4:30 o 5 de la mañana, porque la vida empieza muy temprano. A mí me sorprendió mucho que los niñitos de primaria tenían que estar ya empezando las clases a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana los chiquillos ya ahí, ¿no? Y entonces, pero eso sí, después pues ya tienen su desayuno normal, un poquito café, un pan, así. Y después su comida es a las 11:30 o 12 del mediodía. Y el filipino come rápido y se duerme después. Tiene su siesta, le llaman así, como 45 minutos, ¿no? Y esa siesta es algo cultural, todo el mundo se duerme en las oficinas de gobierno. ¿A qué hora? Como a las 12:30. Su horario puede ser como de 12 a 1. Vamos a implementarlo aquí también. Como de 12 a 1, ¿no? Entonces comen así rápido, en 10, 15 minutos come y ya se duerme. Y ya después vuelven a trabajar y están ahí. Ya su vida de trabajo termina como 4 o 5 de la tarde. Sus cenas son como a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces también era un poco difícil, hasta eso fue un poco difícil acoplarse, ¿no? Porque uno quería abrir un curso bíblico a las 6 de la tarde, pero pues aquí no se puede, hermana, porque este es nuestro tiempo de cena. Pues sí se tenía que entender, ¿no? Y ahí en Filipinas no hay tortilla. Lo que comen los filipinos es arroz. Arroz, especialmente en la tarde y en la noche. Eso es lo que cenan. Y es sorprendente porque en su plato pueden servirse así mucho arroz y después un poquito de guisado. Y ya, así se lo comen. Ajá. Y entonces cuando nos preguntaban a nosotros, hermana, ¿ya en México ustedes comen arroz? Yo les decía, a veces, a lo mejor 2 veces a la semana. Con mole. Entonces, ¿qué comen? Y ya después, y luego dicen, ¿y qué comen? Y ya. ¿Qué no comen? Ajá. Y ya les explicamos qué era la tortilla, así como que, bueno, y no les da hambre, hermana, no les da hambre. Así, porque ellos no pueden no vivir sin arroz. Esa es su comida, ¿no? Entonces, algo extraño que comen ellos como merienda, porque eso sí, también los filipinitos comen mucho, pero es algo cultural, ¿no? Porque también su desayuno, o así, llega siendo café y un pan o algo sencillo en la mañana. Y ya después entonces desayunan, comen a las 11:30 o 12. Y después como a las 3 de la tarde comen alguna galletita, una botanita y le llaman merienda. Después su comida, otra vez su cena como a las 6 de la tarde o 7 y después otra vez una merienda, como a las 10 o así. Entonces por eso siempre, ellos también ya saben eso, ¿no? Que su comida siempre, si van a viajar, siempre unas galletitas, una botana, algo así, siempre comida. Y algo muy, muy así como para bienvenir a una persona o así, es también darle de comer. Y uno, por ejemplo, era lo que luego sufríamos, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a hacer visiteo por las casas y ya pasamos aquí y, ay, hermana, que coma aquí la merienda, ya te dan el refresquito y el pancito. Ya vas a la otra, hermana, coma la merienda. Y no podías decir que no, porque era una falta de respeto. Sí, ¿por qué no quiere comer la hermana? Etcétera, ¿no? Y bueno, ya, al final ya, ¿van a cenar? No, ya no estamos muy llenas. Y así, ¿no? Pero fue algo muy, muy, muy bonito. Y, por ejemplo, también van a celebrar algo,
Por ejemplo, ¿no? Que dijéramos, vamos a tener un curso bíblico y ya nos graduamos en tal fecha, comida, hermana. Hay que cada quien que traiga un poco y se comparte. Es algo muy cultural de ellos. Hay que comparten su comida, comparten su persona también. Son personas también muy cariñosas y muy hospitalarias. Yo nunca, y también por eso aquí el versículo 8, cuando dice, no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte, ¿no? Yo de verdad sentí cómo Dios me protegió en cada momento, y también nuestros hermanos filipinos son muy, muy buenos, muy buenos. A veces a mí, por ejemplo, tenía que ir a investigar una nueva parroquia y pues yo no sabía, ¿no? Pero pues ya uno confiando en Dios y ya, dígame qué camión tomo primero y yo llego, ¿no? Y cómo, ya. Y ya, ¿no? Pues a veces da pena preguntar. Otra cosa que en Filipinas el transporte público son jeepneys largos. Entonces la manera de sentarse es así horizontal. El chofer se sienta normal de frente y todos los demás así, ¿no? Entonces siempre así pegaditos, todos pegaditos, ¿no? Y donde cabían 10 meten 11 y ahí vayas apretando, ¿no? Entonces siempre yo, cuando iba a algún lugar me daba pena pues preguntar, ¿no? Entonces ya le pregunto aquí a la persona, oiga, no, que no sabe dónde queda. Uy, no, hermana, ya está perdida. ¿Y qué, a dónde va la hermana que va aquí? No, pues mándenla por acá. No, ahí está más lejos. No, dile que se... Y ahí todo el jeep ya se enteraba de dónde iba la hermana y que estaba perdida y qué quería. Sí, así era, ¿no? Y ya todo el mundo daba la opinión. Son personas también muy grupales. Por ejemplo, ¿no? A veces estábamos construyendo nuestra casa y también en la parroquia estaban construyendo. Entonces aquí está el señor martillando y hay como 4 alrededor de él viendo cómo martilla. Y el otro está moviendo la mezcla y hay otros 3 con él ahí, así, ¿no? Entonces también eso fuimos aprendiéndolo poco a poco. Son personas que trabajan en grupo. Por eso a veces cuando nos veían solas, hermana, ¿no tienen compañía? ¿No va con alguien? Sí, voy con Dios, con la Santísima Trinidad. No, pues sí. Pero así como que decían, ¿por qué anda sola? Especialmente porque pues lo ven a uno extranjero, ¿verdad? Pero bueno, y también ellos aprendieron que era también parte de confiar en Dios. Entonces fueron unos instrumentos muy buenos, son personas también muy cariñosas. Algo que tienen mucho ellos es la palabra pasalubong. ¿Cómo? Pasalubong. Esa palabra significa llevar algo. Por ejemplo, viene alguien del extranjero y te trae algo de recuerdo, chocolates o algo, ¿no? Por ejemplo, ahora yo que me despedí y también yo no me quería despedir de todos, ¿no? Pero yo aprendí y entendí que el no hacer eso iba a ser algo no bueno. Un desdén, sí. Ajá, porque de su cultura son muy así, son muy apapachadores. No de que abrazan, pero son muy cariñosos, muy atentos. Entonces, pues ya me despedí de ellos y ya, entonces todo el mundo, hermana, pues ¿qué le voy a mandar? Y ya que una chalina, que un abanico, que un lapicero, que una libreta, que un suéter, que una toalla, porque ellos quieren que te lleves algo para que siempre los recuerdes. Y esto, hermana, pero úselo, hermana, úselo, porque yo quiero que usted se acuerde, cuando usted lo use, se acuerde de mí. A la mexicana también, ¿no? Así, muchos. Así es. Aquí en el pueblo también responde. Ajá, así es. Así, sí, también así. Entonces, pues, por ejemplo, ahora que me despedí, ¿no? Me acuerdo que unas muchachas me dijeron, hermana, ¿qué quiere que le demos? Le dije, pues cómpreme unos cafés y unas galletitas para llevarles a mi familia. Ok. Y ya me lo dieron y todo. Y después ya estamos en el avión, en el aeropuerto, me fueron a dejar ellas. Ay, hermana, y no le dimos nada. Nosotros le dije, sí, me dieron las galletas y el café. No, hermana, porque eso se come y se desaparece. Y nos hubiéramos dado algo para que se acuerde de nosotros. Entonces ahí buscaron en su bolsa y sacaron una uña para tocar la guitarra. Me dijo, hermana, llévese esto, para que nos recuerde cuando toque la guitarra. Ándenle, pues ya. Así, muy, muy, muy amables, ¿no? Y cuidando siempre, hermana, ya llega a su casa, cómo está, qué le falta. Al principio nosotras como misioneras no queríamos decir cuándo era nuestro cumpleaños o así, qué color me gusta y todo eso, pero no era bueno porque ellos son mucho así de fiesta y que quieren, ¿cuándo es el cumpleaños de la hermana? ¿Qué se te vamos a festejarle? Y así, ¿no? Sí, entonces, de cierta, como usted lo dijo, ¿no? De cierta manera yo me sentía en casa con ellos, porque sí, muy cariñosos, muy atentos y todo. Y fueron también instrumento de Dios para que yo también creciera como religiosa. Cuando ahora que yo me despedía, yo les decía, gracias también a ustedes, ¿no? Ellos siempre agradeciendo, ¿no? Gracias, hermana, porque pues por usted nosotros nos acercamos más a la iglesia, ahora conocemos la palabra, podemos leer la Biblia, antes solamente la teníamos ahí,
pero ahora ya la podemos leer, la podemos meditar. Gracias porque nuestra vida cambió, usted fue un instrumento de Dios, nunca la vamos a olvidar, etcétera, ¿no? Y yo después les decía, es lo mismo. Yo también, primero que nada, al que hay que darle gracias es a Dios. Porque si Él no me hubiera llamado a ser misionera, yo no hubiera venido aquí. Si Él no me hubiera consagrado, yo no hubiera venido aquí. Entonces, el primero que hay que darle gracias es a Dios. Y ahora, ustedes también han sido un instrumento de Dios para mí. Porque yo también pude entender a Dios, pude escuchar la voz de Dios por medio de ellos. Pude hacer mis experiencias de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios por medio de ellos, ¿no? Entonces fue un agradecimiento mutuo. Y ya, bueno, estuve ahí en esa parroquia, especialmente me acuerdo de esta parroquia San Roque, porque estuve ahí primero desde que llegué 3 años y medio. Después me mandaron a otra provincia, a otro estado que se llama Bicol. Es un lugar muy bonito, pero solo duré 4 meses ahí. Después de ahí me mueven a Batangas, que es donde está nuestra casa madre. Ahí, bueno, nuestra casa de formación en Batangas, en Filipinas, y ahí duró 3 años. Ahí fui formadora de misioneras laicas, entonces también fue todo un reto, porque pues cuando uno está en la misión sí convive con la gente, con nuestros hermanos filipinos, pero solamente cierto tiempo, ¿no? Al fin y al cabo uno regresa a su casa y pues convive con sus hermanas mexicanas, etc. Pero cuando yo estoy de formadora, pues es convivir las 24 horas, los 7 días y aprender más de ellas, ¿no? Y ver, entonces ahí ese momento fue el que me ayudó a mí a comprender más su cultura. Cómo lavan, cómo se sientan, cómo comen, cómo cocinan, etcétera, muchas cosas, ¿no? Ya después me regresa nuevamente a la parroquia de San Roque y estoy ahí 2 años y es de ahí donde termino el tiempo ahí. Cuando llego a la parroquia de San Roque yo empiezo a sentir este nuevo llamado a Dios para entregar un poco más de mi vida a la oración, a la contemplación de Dios. Entonces pedí la oportunidad. En nuestra comunidad también tenemos lo que ahora llamamos una experiencia de oración por 3 años. Ya siendo monjitas podemos hacer esa experiencia. Entonces pedí mi entrada, pero por ciertas situaciones no se pudo dar. Volví a pedirla y se dijo el otro año. Dije, está bien, pero ya por noviembre o diciembre del año pasado otra vez empezaban a decir, Leti, piénsalo bien si quieres entrar, porque pues mira, tú ya sabes manejar, tú ya sabes el idioma, tú sabes hacer esta cosa, tú sabes hacer lo otro, y pues ahorita pensamos que te puedes ir a esta misión, etcétera, ¿no? Entonces yo llegué así como en un momento de crisis, lo puedo llamar, porque yo decía, ¿ahora qué quieres, Señor? ¿Qué hago? Y entonces yo hice un discernimiento en la oración, el Señor me inspiró, etcétera, y al final yo dije, si yo me quedo, es porque yo diría que la misión me necesita. Y no es así. Entonces yo dije, y si yo me voy, aunque me duele, yo sé que es porque yo necesito a Dios. Y es por eso que ahora muchos me preguntaban, hermana, ¿pero por qué se va? Ya se cansó de ser misionera, ya no nos quiere, ya se cansó de estar afuera. Y yo les decía, no, yo solamente sé que Dios me pide esto. Ahora me pide esto, me pide ir a esta experiencia de oración, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual yo ahora dejo Filipinas. Claro, es mi primer amor, porque pues desde que me consagré como misionera he estado ahí, de religiosa he estado ahí, he aprendido muchas cosas. Lo que soy ahora es por ellos, ¿no? Y por Dios. Y ahora, el 15 de agosto entro a esta experiencia de la oración, entro como una formación. El diciembre 8 se nos cambia el hábito y empezamos formalmente la experiencia. Y pues esperando lo siguiente, ¿no? Y siempre es esta también la palabra de Dios, ¿no? Donde dice, tú irás a donde yo te mando. Entonces, por eso cuando me preguntan, hermana, ¿y usted pidió venir a Filipinas? Ni lo pedí ni lo rechazo. Simplemente fue donde Dios me manda. ¿Y a dónde va a ir después? A donde Dios me mande, ¿no? Y por eso este texto bíblico siempre ha sido la guía en mi vida misionera y religiosa. En Tagalo, Ajá. ¿cómo sonaría? ¿Todo? Una parte de ese Una texto parte. que te gusta. Diría, Luma o sinabi ng Diyos sa akin, bago kay pinanganak, pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng mga bansa. Sumagot ako
Ay Panginoon, hindi ako marunong magsalita, bata pa po ako. Ngunit sinabi ng Diyos, huwag kang sabihin na bata ka pa, pupunta ka sa kung saan sasabihin ko at sasabihin mo ang sasabihin ko. Huwag kang matakot sapagkat sasama kita. Ako ang Panginoon ang nagsasalita. Suena muy, muy dulce, muy, muy bonito, pero ni quito ni pongo ahí. Así es. Sí, pues qué delicia escuchar tu misión que sigue, que pues toda la vida, ¿verdad? Porque no se jubila uno en ello. Exactamente. Va cambiando los llamados, bueno, los turnos, pero ahora en esta nueva etapa, pues que has oído bien, como dices, lo que tú necesitas de Dios es siempre el llamado a donde hay que ir. Uh-huh. Yo te pediría que pues dijeras unas palabras finales para, por un lado, a los jóvenes que tienen inquietudes, que no las dejen de lado, que es inquietud y les hagan crecer, y por otro lado, que les des un jalón de orejas a los papás que están siendo obstáculo para que lleguen a tener esa misión y los puedan ver algún día tan felices como tú. Uh-huh. y en esa labor primaria primogénea de las Sagradas Escrituras, que es transmitir la palabra, porque no hay cosa mejor. Así es. Si quieres terminar con ese doble mensaje, primero te agarras a los papás o a los jóvenes, no sé, pero un mensaje para los papás, otro para los jóvenes. Pero te los pones parejos. Sí, que lo sientan. Bueno, a los papás, bueno, sí, porque cuando yo fui formadora, ese fue el momento en el que uno sentía la impotencia, ¿no? De decir, ¿por qué los papás son tan egoístas? Porque a veces, ¿por qué no lo dejan? Para que estudie, para que trabaje, para que nos ayude, para que tenga una buena vida. Pero después veíamos a gente que en verdad no estaba frustrada, amargada y ya sin nada, ¿no? Entonces lo que yo le diría a los papás es que yo entiendo que ustedes quieren lo mejor para sus hijos, yo entiendo que ustedes quieren que sus hijos se superen, que sus hijos no sufran como ustedes, pero yo los invitaría a confiar en Dios y meditar que Dios es Padre y Dios es providente. Cuando decimos providente es que Él ve más allá de. Cuando decimos, yo siempre les ponía también este ejemplo, ¿no? Si tú ves tu vida así derecho y por eso no alcanzas a ver todo, pero Dios lo ve desde arriba y Dios ve todo. Entonces cuando Dios llama a alguien no se equivoca y Él sabe por qué. Yo le diría a los papás, no sean egoístas. No se queden a sus hijos para sí. Entonces a los papás les diría, no sean egoístas pensando solamente en el bien propio o en el bien terrenal de sus hijos. Recuerden que tenemos un Padre que se llama Dios y que Él ya planeó todo. Y cuando llama a alguien, ya ha arreglado todo en la familia. Y cuando digo arreglado todo, no quiero decir que todo vaya a ser pacífico, que todo vaya a ser muy bonito y siempre felicidad. Pero yo les puedo asegurar por testimonio propio que incluso en los momentos más oscuros de la familia, Dios hará brillar una luz. Les diría también, confíen en Dios, ayuden a sus hijos a escuchar la voz de Dios. Porque ustedes como padres tienen una misión muy grande y sus hijos los escuchan a ustedes, pero lo más maravilloso es que sus hijos aprendan a escuchar la voz de Dios. Porque si ellos escuchan a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura, como lo dice el Evangelio. Y también ahora a los jóvenes yo les diría, miren, no tengan miedo. Yo sé que a lo mejor tenemos planes de casarse, de estudiar, o ya tienes un trabajo, ya tienes una carrera, o muchas otras cosas, pero yo siempre les he dicho a los jóvenes que son llamados por Dios, siempre hay algo dentro de ti que tú no te lo puedes explicar, pero está ahí que te pide algo más. ¿Y qué es eso? Es que Dios te llama. Les vuelvo a repetir y aprovecho para hacer esta promoción vocacional, en nuestro instituto Misioneros Servidores de la Palabra, invitamos a jóvenes, mujeres y hombres a hacer su experiencia de misión por 1 año. 6 meses de formación y 1 año de misión. ¿Por qué se da esta oportunidad? Por 2 razones. Una, para ayudar al discernimiento en los jóvenes, porque como ya se comentaba hace un momento, a veces hay jóvenes que dicen, pero ¿qué hacen las monjitas y los padres qué hacen y cómo viven y así, ¿no? Entonces ya al tener esta experiencia
tienes una probadita de lo que es ser religioso o sacerdote. Y la otra es para ayudar a formar líderes. Porque una vez que tú entras a hacer esta experiencia de misión, te das cuenta de muchas realidades de la vida, pero también te das cuenta de quién es Dios. Tienes una experiencia más fuerte de quién es Dios, para qué nos creó y por qué nos creó. Entonces, si tú no te decides a ser religioso o sacerdote, tú puedes salir, pero con una perspectiva de la vida diferente. Entonces, no tengan miedo de aprovechar momentos, no tengan miedo de descubrir su vocación, porque lo que Dios quiera para ustedes siempre será lo mejor. Siempre, siempre. Que implica sacrificios, claro. El primer sacrificio pues siempre es dejar a la familia, el segundo dejar tus planes, el tercero pues dejar incluso tu cultura, ¿no? Cuando tienes estas experiencias como yo de irte a un país extranjero, mueres a tu cultura, a tu idioma, incluso a tu nombre. Yo les comentaba, ¿no? Aquí en México siempre es el nombre, el apellido del papá y el apellido de la mamá, ¿no? En Filipinas es diferente, tu nombre, el apellido de la mamá y el apellido del papá. Entonces hasta eso, ¿no? Y yo también les decía, me preguntaban, hermana, ¿cómo se llama? Hermana Leticia. ¿Hermana qué? Leticia. Y ya ellos no pueden pronunciar Cia, ellos pronuncian Sha. Entonces ya después, ¿cómo se llama? Hermana Leticia. Ah, ok, ya. Entonces hasta eso, ¿no? Esta vocación implica muchos sacrificios, pero no se comparan a la felicidad y al gozo de las experiencias de Dios, que son mucho más grandes. Entonces, papás, ayuden a sus hijos a escuchar la voz de Dios y no se los impidan. No tengan miedo de dejarlos. No tengan miedo de que sus hijos los abandonen, porque un religioso, un sacerdote, nunca abandonará a sus papás. Siempre estará presente en sus oraciones y en sus sacrificios. Y jóvenes, no tengan miedo de descubrir su llamado. Dios les mostrará el camino y donde ustedes vayan serán muy felices si Dios les llama. No, es muy triste. Yo como religiosa he escuchado muchos testimonios de gente que decía, yo hubiera querido ser monjita, yo hubiera querido ser padre, pero es que no me dieron permiso o no pude, y ahora son gente que no se ven realizadas. No me gustaría verlos así, jóvenes. Al contrario, me gustaría verlos realizados, alegres, contentos y felices de servirle al Señor. Bueno. Muchas gracias, Leticia, hermana Leticia. Que siga la alegría en tu corazón en este nuevo camino que emprendes. Y un abrazo a toda tu familia también, que está muy contenta ahora contigo. Y les decimos a quien nos concedió su atención que sean felices y que sean misioneros. Misioneros, claro. Muchas gracias. Que les sirvan a Dios y lo amen. Eso es. Muchas gracias.